Hola, hola muchachonas y muchachones, bienvenidos a otro lunes de live. Muy bien, hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con las temáticas de contenido. Semanas anteriores les estuve platicando sobre el tema del desarrollo de la estrategia digital. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre cómo desarrollar un contenido en redes sociales que finalmente sea atractivo para sus seguidores y en este caso sus posibles clientes. Miren, cuando ustedes estén desarrollando el contenido digital en sus plataformas digitales, una de las cosas o uno de los errores que no deben de cometer es, por ejemplo, siempre hablar nada más de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus plataformas digitales nada más estén haciendo publicaciones de sus productos, de promociones, sobre las características de sus productos y no hablar sobre otra cosa más que eso. ¿Por qué? Porque finalmente lo que sucede es que los usuarios sienten que finalmente nada más les están vendiendo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues no logras conectar con la gente. Cuando ustedes estén realizando contenido dentro de sus plataformas digitales, deben de considerar diferentes pilares de contenido. Parte de estos pilares de contenido, por ejemplo, son pilares de contenido institucional que hable, por ejemplo, sobre la marca, sobre sus productos o servicios, sobre su historia, mejor dicho, para platicar cuál es la experiencia que ustedes tienen dentro de esa industria y por qué al final del día serían un especialista para resolverle ese tema o ese producto. A este caso, a los clientes potenciales. Ahora bien, dentro de los otros pilares de contenido que podemos platicar son, por ejemplo, las temáticas de producto, que ahí sí es donde ustedes van a hablar sobre sus productos. Por ejemplo, en las temáticas de producto ustedes pueden decir las características principales, pero más que todo tienen que hablar sobre los beneficios que ustedes otorgan en el producto a sus posibles clientes. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros somos una empresa que vende, por ejemplo, productos, industriales. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes se especifican en un nicho muy selectivo, el tema es que tienen que explicar muy bien cómo o de qué son sus productos, cuáles son sus características, cuáles son los componentes químicos que, por ejemplo, tienen y cómo esto ayuda al consumidor final al adquirir, mejor dicho, sus productos. Entonces, las temáticas de producto, como su nombre lo dice, es hablar justamente del producto, pero desde una manera que finalmente le muestre el beneficio al usuario final y que realmente le llame la atención. Otro de los pilares de contenido que siempre deben de tener dentro de sus redes sociales son, por ejemplo, las temáticas emocionales. Y estas son fundamentales. ¿Por qué? Si bien lo dicen, la parte del proceso de compra es más un porcentaje, hasta hay gente que dice que es 90% emocional y 20% racional. Y esto tiene que ver porque finalmente somos seres emocionales. Entonces, por más producto, digamos, business to business o producto racionalmente que tú digas necesito una razón racional para comprar ese producto, siempre hay factores emocionales y muchas veces son los que determinan la compra del producto. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú vas a comprar un seguro. El seguro sí es un tema racional que tienes que ver, por ejemplo, primas de seguro, cuáles son las pólizas, cuáles son las coberturas, etcétera, etcétera. Pero al final del día tomes la decisión de comprar un seguro, porque tienes el miedo a que suceda un evento. Entonces, finalmente, hay una razón emocional del por qué tú estás, en este caso, adquiriendo ese producto. Entonces, miren, cuando estén haciendo sus temáticas específicamente emocionales, consideren muy bien las razones emocionales del por qué el consumidor consumiría su producto. Todos y cada uno de los productos tienen una razón emocional del por qué realizarlo. Entonces, no es que, por ejemplo, van a publicar en sus redes sociales las típicas frases con emociones y ese tipo de cosas, que muchas veces sí, les puedo decir, dentro del contenido muchas veces enganchan. Pero al final del día, la parte emocional debe ir ligado con qué parte tu producto resuelve esa emoción que en este caso el usuario está asociando con tu producto o tu servicio. Ahora bien, hay otro tipo de temáticas que son, por ejemplo, las temáticas de promociones. Estas temáticas de promociones tú las realizas en un determinado, por ejemplo, periodo de tiempo. Imagínense el periodo del Día de la Madre o, por ejemplo, cuando estás en la época de Navidad o en este caso que estamos en agosto con todo lo que tiene que ver con el regreso a clases.
Entonces las temáticas de promociones deben de ir muy enfocadas a darle un beneficio adicional al usuario al consumir tu producto en un determinado periodo del tiempo. Normalmente las empresas lo que hacen es que hacen un planificación de promociones en el año, porque ellos ya conocen la curva de cuando, por ejemplo, los usuarios consumen sus tipos de producto. Entonces es bien importante que cuando ustedes estén haciendo la planificación anual de ventas de sus productos o servicios, consideren también qué tipo de promociones van a lanzar en redes sociales, anidadas con las promociones que, por ejemplo, van a tener en punto de venta. Que de hecho, una de las cosas bien importantes que deben de considerar ahí es que acuérdense, la parte online es una extensión de lo que ustedes hacen en offline. No es que van divididos, sino que finalmente se complementan. Entonces es bien importante que ustedes, cuando estén diseñando las promociones anuales, mensuales o periódicas de su producto, lo consideren dentro del plan de comunicación, que es lo que van a transmitir o comunicar a través de sus redes sociales. Finalmente, hay otras temáticas que son muy importantes, que son, por ejemplo, las temáticas educativas. Con las temáticas educativas, ustedes lo que hacen es educar, valga la redundancia, a su público objetivo sobre cómo, por ejemplo, pueden ayudarles, o cómo, por ejemplo, hay imagínense que ustedes tienen un cliente o su producto está dirigido a mamás y estas mamás necesitan información sobre la alimentación de sus hijos. Entonces, las temáticas educativas les ayudan a ustedes a conectar con una necesidad que ellas tienen para brindarles información cómo lo pueden solucionar. Ahora, todos los que son, por ejemplo, temáticas emocionales, todas las que son temáticas educativas, no van a poner información que no esté relacionada a su marca, sino todo lo contrario. Deben de ser contenidos relacionados a la característica, a la categoría, mejor dicho, del producto. Y con eso, al final del día, les van a ayudar a ustedes a conectar muchísimo mejor con esos usuarios objetivos. Y bueno, esto fue el live de esta semana sobre temáticas de contenido. Acuérdense que para desarrollar un contenido deben de tener una cierta mezcla, en donde es recomendable que el 20% del contenido que ustedes realicen sea de su producto o de su empresa, y un 80% que tenga que ver con contenido emocional y contenido educativo, pero siempre y cuando sea contenido relacionado a su marca o su producto o servicio. Que tengan un excelente lunes y espero que les haya gustado el live de esta semana y nos vemos. Bye.